esas cosas que a veces hablan, ¿no es cierto?, de la casa y de las actividades. Queremos ir a la palabra y tenemos una semana de desafíos. ¿Cuántos me dicen amén? Así que tenemos toda la semana. Mañana tenemos un tiempo de oración. El miércoles estarán todas las mujeres, el jueves los varones, un tiempo especial, y el viernes vamos a estar orando también por las necesidades y hablando sobre la santidad sobre la familia. Amén. El sábado, por supuesto, el domingo tenemos el ayuno allí y cuántas cosas que el Señor quiere bendecir a su iglesia. ¿Cuántos me dicen un fuerte amén? Libro de Josué, capítulo 3, versículo 5. Cada una de a veces las Biblias tienen un título allí. Y el título que tengo allí al comenzar el capítulo 3, yo tengo el paso del Jordán, ¿no? Y usted va a ver que cada una de nuestras vidas se asimila a eso. Cada una de nuestras vidas en momentos muy especiales tenemos que dar y cruzar. El Jordán era la limitación, lo imposible. Era aquellas cosas que ellos estaban seguros porque el Señor los había hecho cruzar el Mar Rojo. Y el pueblo tenía cierta estabilidad, dígame un fuerte amén. Pero Dios es un Dios de desafíos, un Dios que constantemente está impulsando al pueblo a vivir por fe y creer lo que Él dice por medio de su palabra. Por eso usted va a ver que el Señor tenía una tierra muy especial para ellos, un lugar, pero era necesario que ellos atraviesen la imposibilidad. Y cada vez que nosotros queremos atravesar la imposibilidad, humanamente a veces somos limitados y necesitamos de la intervención de Dios sobre cada una de nuestras vidas. Quizás usted se pone a pensar en esta noche, ¿cuál es esa limitación? Quizás sea una situación física, espiritual, emocional, familiar, económica. Y no importa cuál es la limitación cuando entendemos quién es Dios para nuestras vidas. ¿Cuántos me dicen un fuerte amén? Comenzamos una semana de santificación. ¿Y qué tiene que ver, pastor, con las limitaciones? Tiene muchísimo que ver. Porque usted va a ver que Dios quiere que nosotros podamos calibrarnos con su palabra, que podamos comprender cuál es la función nuestra dentro del reino de los cielos. Pero para eso tenemos que quitar de nosotros ciertas cosas que a veces son estorbos para que Él realmente pueda llevarnos a ese lugar de bendición, se puede llegar a decir de victoria. Y muchas veces peleamos con Dios porque las cosas no salen, peleamos en una u otra área de nuestras vidas, pero cuando entendemos que Dios nos está pidiendo algo, ¿y qué es lo que Dios está pidiendo? Que podamos santificarnos. La palabra santificarse, estar apartados, pura y exclusivamente para y por aquel que nos llamó de esas tinieblas a la luz admirable. Y podemos comprender que ese paso de lo imposible, de ese Jordán, no lo podemos atravesar a menos que nuestras vidas puedan despojarse, como les decíamos el día domingo, aún de aquellas cosas que han sido buenas, pero que hoy son una limitación. Aquellas cosas, yo digo el domingo como si hubiese sido hace 2-3 semanas atrás, o el día de ayer, ¿no? Bueno, y hablamos que había cosas buenas, ¿cuántos me dicen amén? Hay cosas buenas, pero a veces son nuestra limitación. El llegar hasta el borde del Jordán había sido bueno, pero la limitación de ellos era cruzarlo. Y a veces nosotros nos acostumbramos y vivimos de experiencias del pasado, de recuerdos. Y algo que yo le decía en el día de ayer, nosotros somos una iglesia de restauración. Y muchos de los que están aquí han venido de otros ministerios, donde han sido marcados, lastimados, dañados, oprimidos.
donde han sido muchos de ustedes despedazados espiritualmente en todas las áreas de su vida. Y a veces, no sé usted, ¿no? Pero cuando tenemos algo o alguien que se ha lastimado mucho, cuesta volver a confiar. Y nuestras vidas se han detenido en ese punto. Y Dios te dice, yo tengo esa tierra prometida que te dije un día. Las promesas que Dios te dio están intactas, querido hermano. El único que puede limitar las promesas soy yo. El único que puede llegar a no alcanzarlas soy yo. Porque Dios ya lo decretó desde los cielos, lo que tiene para cada uno de nosotros. Y ahí podemos recordar Jeremías capítulo 1, cuando el Señor le dijo que lo había elegido desde el vientre de su madre. El Señor te ha elegido por un propósito. Lastimosamente, en el caminar, en el andar, muchas veces hemos sido dañados, lastimados, y nuestro corazón se ha endurecido. Y como la cebolla que ha formado distintas capas, y quedó el corazón nuestro espiritual en el medio, esperando que cualquiera pueda lastimarnos o dañarnos. Y así seguimos caminando en la vida, seguimos amando a Dios porque lo amamos, pero no entregamos lo que realmente somos nosotros. Yo a casi todos los que están aquí los conozco y conozco la entrega que cada uno de ustedes ha tenido cuando conocieron al Señor Jesucristo. Una entrega incondicional, lo genuino, el verdadero amor, el hacer las cosas para Dios sin importar ni tiempos, ni horarios, ni economía, ni distancia. Pero lamentablemente el transcurso del tiempo nos ha endurecido. Y el Señor tiene algo importante para cada uno de nosotros diciendo, atravesá tu limitación, atravesá el Jordán, atravesá aquello que te ha dañado y lastimado, porque hay algo que tenemos que dejar atrás para poder avanzar. Hay algo que tengo que olvidarme para enfocarme hacia adelante. No puedo tener una copa llena y volver a llenarla. Y es aquí donde en el capítulo 3, Josué, guiado por el Espíritu Santo, le habla a un pueblo que había obtenido victorias, un pueblo que había visto el poder del Señor, un pueblo que había visto cómo aquellos que habían despreciado la gracia de Dios quedaron en el desierto. Sus antecesores, sus padres habían quedado por no creerle a Dios. Pero Josué se vio con la absoluta responsabilidad de llevarlos a un lugar que Dios tenía preparado para cada uno de ellos. Y aquí usted va a ver en el capítulo 3, versículo 5, dice: Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravilla, diga conmigo, maravillas sobre vosotros. El punto está que tengo que dejar cosas para poder entrar en ese momento, en ese aire nuevo de Dios, en ese día nuevo, en lo espiritual. Yo he puesto aquí que nuestra actitud frente a los desafíos de la palabra puede darnos la victoria. En todos los que estamos aquí en esta noche, nosotros y absolutamente nosotros somos responsables de obtener la victoria por medio de la palabra. Y nuestra actitud frente a la palabra de Dios puede darnos o podemos alcanzar esa victoria que está sobre nuestras vidas. Recuerde que a veces miramos y las cosas no avanzan, están detenidas. A veces miramos y decimos, hemos perdido el tiempo, pero hay situaciones en nosotros donde realmente somos responsables, porque fíjese que Josué no le dice al pueblo, Dios los va a santificar. No le dice eso, dice santifíquense ustedes. Nosotros somos los responsables de quitar lo que nos ha detenido. Pero pastor, me duele tanto. Sinceramente, cada vez que voy hacia atrás o recuerdo, o muchas veces decimos ya perdoné, pero realmente sabemos dentro nuestro que cada situación que vivimos
nos vuelve a un pasado. Y es allí donde usted se da cuenta que su corazón no ha sido sano, que su vida espiritual no ha sido sana, porque nos rebelamos en contra de aquellas cosas que nos han dañado por tantos años. Todos pasamos por distintas etapas o procesos donde Dios quiere dejarnos totalmente sanos y libres. Cada proceso que usted ha atravesado, atraviesa y atravesará es para que mi vida, mi corazón pueda estar establecido en el centro de la voluntad del Señor. Cosas que dejamos atrás para poder alcanzar lo nuevo de Dios. ¿Usted cree que Dios tiene algo nuevo sobre su vida? Pero ¿sabe que es necesario? Dejar cosas. Porque cuando no dejamos cosas, es tan difícil. Cuando nosotros muchas veces, si usted ha ido a comprar y lleva una bolsa y lleva otra bolsa y le dan otra bolsa y otra bolsa y una mochila, es tan difícil seguir adelante porque nos cansamos, nos agotamos, queremos detenernos, ya no corremos como antes, ya no tenemos el mismo corazón, la misma entrega. ¿A causa de qué? A causa de que nuestra vida está cargada, está agobiada, está oprimida. Por eso es que en estos días tan especiales es tan importante poner nuestro corazón frente a Dios. Es tan importante como orábamos ayer de decir, Señor, yo sé que no es una semana programada para tener una semana de actividad, sino que es una semana donde el precioso Espíritu Santo estará trabajando en nuestro corazón, día tras día. Día tras día el Espíritu Santo con ese hermoso bisturí que es la palabra, dice que penetra hasta lo más profundo y la palabra es la que nos liberta y nos sana. Es lo único que a usted y a mí nos va a hacer libres, libres para poder seguir sirviendo a Dios, amando a nuestra familia y poner todo nuestro ser para poder lograr hacer la voluntad del Padre Celestial. Siempre que Dios hará algo sobre el pueblo, Dios pide algo. Y yo puse una pregunta, ¿por qué Dios pide? Si Dios tiene todo, ¿cuántos me dicen amén? Dice que el cielo, la tierra, todo, el universo es de Él. ¿Por qué pide? ¿Él pide para Él? No. ¿Sabes por qué pide? Porque nosotros somos el único estorbo para que Él pueda obrar. Y a menos que Él nos pida, es muy difícil entregar. Mire, no lo iba a leer, pero acompáñeme al libro de Ageo. Si no lo encuentra, no se haga problema. Lo encontramos, ¿no? Acá. Capítulo 1. No crea que yo lo encontré enseguida, lo tenía marcado. Decirle que está todo. Ah, mira qué pícaro el pastor. Claro, por eso lo encontró rápido. Ageo capítulo 1, dice el verso 4: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Había algo, diga conmigo algo. Había algo que el pueblo había perdido. Y el pueblo había perdido la sensibilidad por Dios. Si usted lee un poquitito el contexto histórico, usted va a ver que el Señor los rescata y los saca de Babilonia con un propósito, y el propósito era que ellos hagan el templo. Pero estaban tan cansados, estaban tan agotados, ellos estaban libres, pero todavía sus corazones estaban en la esclavitud de Babilonia. Y anhelando y soñando realizarse, hay personas que dicen, bueno, pastor, yo me quiero realizar, y yo creo que la mejor forma de realizarse es haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos me dicen amén?
es en el único momento de tu vida que vas a alcanzar la plenitud. Y aquí era un pueblo que quería realizarse y comenzó a edificar algo natural, humano. Y el Señor les habla por medio del profeta y le dice, ¿para ustedes es este tiempo? Y la pregunta sería en esta noche, para tu vida, para tu casa y tu familia, ¿es el tiempo que estás haciendo lo correcto? ¿Cuántas veces hacemos lo correcto según lo que creemos? ¿Cuántos me dicen amén? ¿Por qué? Porque nuestra experiencia, entre comillas, creemos que es lo correcto. ¿Pero es lo correcto? Verdaderamente, dentro de nuestro corazón sabemos en un punto o en el otro que le estamos fallando a Dios. Y podemos llenarnos de tantas excusas, pero realmente sabemos que nos hemos alejado de ese fuego. Nos hemos alejado de la pasión, del amor, de la intensidad, de darlo el todo. Nos hemos alejado. Y el pueblo estaba alejado, sí estaba presente, pero su corazón estaba tan lejos. Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas. Esta casa está desierta. Pues así dijo el Señor, meditad bien sobre vuestros caminos. Yo creo que en una y otra palabra el Señor le hablaba lo mismo que a ese pueblo que tenía que cruzar lo imposible. Para lograr la bendición tenemos que meditar. Meditar en lo que hay acá adentro, en lo que hay acá. Meditar en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes, en nuestros hechos, en nuestros actos. Somos tan especialistas en ponerles excusas al llamar de Dios. Somos ideamos, fabulamos nuestros propios pensamientos. Y dice aquí, sembrás mucho y recogés poco, comés y no saciás, bebéis y no quedás satisfecho, y te vestís y no te calentáis, porque el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Habla de una insatisfacción a causa de que sus motivaciones no eran las correctas. Hacían todo lo que hacían, pero había un vacío en sus vidas. Mi pregunta es, ¿me está sucediendo lo mismo? Vuelve a decir, versículo 7, meditad sobre vuestros caminos. Y ahí da el consejo es subir al monte, el consejo es traer madera y reedificar la casa. Si bien estaba hablando de un hecho natural, pero sabemos que es un hecho espiritual. Ir al monte, ir al lugar de oración, ir al lugar de la palabra para reedificar la casa. La casa tiene que ser reedificada y no puede ser reedificada si no comprendemos y entendemos que hay cosas que tenemos que dejar. El pueblo de Dios tenía que dejar su propio yo, tenía que dejar los deseos permanentes de querer quizás tener algo muy bonito, muy lindo, para enfocarse en algo, enfocarse en el propósito por el cual ellos habían sido sacados de la esclavitud. Y aquí podemos ver en el capítulo 3 cómo ese paso del Jordán, ese paso a lo imposible, Dios lo estaba queriendo. Pero siempre que Dios va a mover algo, siempre Dios pide algo a cuenta. Mira al que está a tu lado y decirle, ¿qué te está pidiendo el Señor? Ponernos a cuentas con Él. Ponernos a cuentas con su palabra. Ponernos a cuentas con su amor. Ponernos a cuentas con su servicio. Yo he puesto por qué y para qué, les decía recién, y definí algo, el por qué y para qué. Lo primero es para poder estar atentos y sensibles a lo que Él va a hacer. Y para que Dios se lleve la gloria.
Porque a menos que el corazón esté atento y sensible, vamos a decir que fuimos nosotros y la gloria no se la llevará al Señor. Pero cuando el Señor nos habla de santificarnos, de quitar las cosas, y nos encontramos realmente desnudos, porque cuando nosotros empezamos a sacar de nuestras vidas aquello que creemos que está bien y es lógico, es ahí donde ya no tenemos armas para defendernos, donde no tenemos nada para poder batallar, y es donde Dios se glorifica sobre cada una de nuestras vidas. ¿Por qué razón tenemos que santificarnos? Acompáñeme, uy, cómo se me va la hora, decirle que está a tu lado, para el reloj un cachito. Hechos capítulo 26, verso 18. Hechos 26, 18. Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, que es por mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. He puesto aquí, ¿por qué razón tenemos que santificarnos? Para recibir la herencia. La herencia que Dios tiene para usted y para mí es pura y exclusivamente para aquellos que son hijos. Dice que somos herederos y coherederos de una gracia eterna. Pero hay algo que Dios pide y es nuestro corazón en una entrega total. Tenemos que santificarnos para apartarnos del pecado, para que nuestros ojos sean abiertos y así pueda obrar el Espíritu Santo. Vuelvo a decir nuevamente la copa, si mi copa está llena, es imposible que la llene. ¿Me va comprendiendo? Cuando yo me despojo, cuando yo quito, cuando yo saco las obras naturales de la carne, lo humano, es ahí donde el Espíritu Santo puede llenar una vida. Pero mientras tanto, seguimos igual que siempre. Venimos a la iglesia, nos podemos vestir con corbata, con saco, podemos estar en todas las reuniones, podemos trabajar aún para Dios, pero estamos tan lejos del propósito de Dios. Tenemos que santificarnos para dejar de vivir engañados y en tinieblas, para dejar de ser marionetas del mismo infierno y que los demonios manejen nuestras vidas. Tenemos que apartarnos para que el enemigo no siga jugando con nosotros, porque hay algo que sucede, yo les hablé ya hace un tiempo atrás, y es que cuando aceptamos al Señor Jesucristo ocurre el más gran milagro, que es el milagro de la salvación. Es donde nuestro espíritu es limpiado totalmente. Pero vemos que nuestra alma, que son los pensamientos, el razonamiento, las excusas, las limitaciones, los dolores, las angustias, los quebrantos, no salen de un día para el otro, porque es un proceso ¿de qué? De santificación. Por eso es que hay cristianos que pasan 20 años y estás igual. Con las mismas mañas, todo lo mismo, está igualito. ¿Por qué? Porque el proceso de santificación es voluntario. Yo tengo que querer no hacerlo. Y es ahí donde apelamos no a nuestras fuerzas, sino al poder del Espíritu Santo y de la palabra. Pero hay algo allí, tengo que querer
tengo que querer, y el querer es la llave maestra que abre la puerta de los cielos. Porque Dios obra, pero si yo no quiero, Dios no puede obrar. Vuelvo nuevamente para dejar de ser marionetas. Al santificarnos, nos sacará de la oscuridad, de la mediocridad de nuestras vidas, de esa inconformidad, de la lejanía, del adormecimiento, de todo lo que a Dios no le agrada. Él nos sacará. ¿Cuándo? Cuando yo me acerco, cuando yo decido santificar mi vida. ¿Cuántos me dicen amén? Somos herederos de todo lo que Dios nos ha prometido, y así podemos vivir una vida abundante y de paz. ¿Cuándo? Cuando nos santificamos. Y yo creo que esta semana va a pasar, si el Señor no viene antes. ¿Cuántos me dicen amén? Va a pasar y vamos a tener unas reuniones hermosas, preciosas. Se lo puedo garantizar. Mañana la oración aquí va a ser poderosa. Las mujeres, los hombres, el viernes, el sábado, el domingo, el ayuno aquí va a ser explosivo. Pero el lunes próximo yo tengo que seguir tomando la decisión de seguir santificando mi vida, de seguir queriendo agradar a Dios, de ya dejar las cosas que dentro mío yo sé que están mal. Porque yo no dudo de todos los que estamos aquí. Hay una alarma que se llama Espíritu Santo, que cuando hacemos, pensamos, decimos o actuamos, esa alarma comienza a titilar. Y esa alarma nos está diciendo que le estamos errando mal. Pero como estamos envueltos en el orgullo, nos cuesta reconocer. Volvemos nuevamente el libro a los Hebreos, capítulo 12. Hebreos capítulo 12, verso 14. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Epa, ¿qué sucede? ¿Qué quiere decir esto? Que si no me santifico, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No puedo verlo a Dios. Y muchas veces no lo podemos ver a Dios ni siquiera en nuestra casa, en nuestra familia. No podemos ver su hermosura, no podemos ver la fe, no podemos entender la palabra, porque está encubierta. ¿A quién está encubierta la palabra? Aquellos que no quieren dejar cosas para sus vidas, para el Señor, digo. Debemos vivir como hijos obedientes a su palabra, esforzarnos por quitar todo aquello que nos limita y entorpece en la vida cristiana, todo aquello que contamina. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Usted sabe lo que entorpece sobre su vida? ¿Sabe qué es lo que hay? Hemos orado para que el Espíritu Santo le hable, y ayer decíamos, y si no es hoy será mañana, y si no será pasado, y si no será el domingo. Pero hay algo que el Espíritu Santo le va a hablar a su corazón, si usted quiere, y que son aquellas cosas que están entorpeciendo. ¿Y por qué muchas veces nuestras vidas es como un electrocardiograma, ¿no? Que sube y baja, sube y baja, sube y baja? ¿Qué es lo que pasa? Algo está pasando acá. Entonces yo puse aquí, ¿no es cierto? El sermón del monte, hermoso, dice: bienaventurados los de limpio. ¿Los de limpio? ¿Por qué? Y cuando habla de un corazón limpio, habla de una vida santificada. No puede existir un corazón limpio si no hay una vida apartada para Dios. Pero pastor, usted no sabe lo que me cuesta. Buenísimo, somos dos. Pero ¿sabes qué? Lo bueno es intentarlo. Es querer salir de esa situación. Es no acomodarme, no acostumbrarme,
no decir esto ya es normal, porque no es normal, como les decía en el día de ayer. No, ahora no voy a hacer levantar la mano, decirle que el pastor no va a hacer levantar la mano ahora. Preguntaba cuántos llegaban tarde, cuántos llegaban tarde a todos lados y levantaban la mano. Yo digo, hermano, eso está mal. Está mal. Muy mal, decía mi hijo. Está mal. ¿Nos acostumbramos a llegar tarde? Claro que sí, y es parte de nuestra vida, y claro que sí, y lo hice por siempre, claro que sí, pero está mal. Y lo hemos adoptado como algo que está bien, ¿no? Como que es parte de nuestra personalidad. Usted sabe que cuando llega tarde, está menospreciando a la persona que lo está esperando. Lo menosprecia. Como diciendo, tu tiempo no sirve. Solamente hago yo lo que quiero. ¿Me comprende? Ahora, a menos que yo entienda que está mal, es muy difícil. Porque lo voy a seguir haciendo. Entonces, cuando volvemos nuevamente, que el Señor habla de los de limpio corazón, limpiar nuestro corazón, nuestros actos, pensamientos, actitudes, quitar todo lo que es contrario a la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, decirle 2 versículos y ya terminamos. Qué bien que ando, se separó el reloj mío. Segunda de Timoteo, ¿lo encontró? Espere que yo no, ¿eh? Lo leemos acá mejor. Sí, está ahí. Segunda de Timoteo, buscamos ahí, capítulo 2, verso 21. Menos mal que tenemos atento ahí al... ¿Y qué pasa? Hoy hay un problema, decirle que está todo, hay problema con Timoteo. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Está hablando de quitar cosas, ¿para qué? Para ser instrumento de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Es imposible poder servir a Dios si nuestras vidas no están santificadas. Ahora sí vamos al libro de Efesios. Hoy tengo problema. Efesios capítulo 4, verso 20. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿cuál es la manera de vivir? Diga conmigo, pasada. Lo que tenemos que diferenciar en nuestro corazón, lo que es un pasado y lo que es un presente. Muchos vivimos en un pasado desconociendo lo que es un presente. Y dice el texto aquí, dice, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces vemos que en nuestras vidas todavía seguimos atados a una forma de vivir en un pasado, conforme a los deseos engañosos. ¿Cómo son los deseos? Engañosos. El tema es que nosotros naturalizamos las cosas. Como le hablaba de la forma de hablar, naturalizamos. Y dice que lo pasado está de acuerdo al corazón del hombre y eso es engañoso. Dice el verso 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y dice Pablo en esta carta, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en justicia, santidad y la verdad. El nuevo hombre, ¿cómo está creado? Justicia, santidad y verdad.
O sea que cuando Dios te ve a vos a través del Señor Jesucristo y me ve a mí a través del Señor Jesucristo, Él me ve en justicia, en santidad y en verdad. Por eso es que la insistencia del Espíritu Santo sobre nosotros es que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Es esa insistencia constante, porque Dios nos ve a través de la sangre de Cristo. Si el Padre Celestial nos vería tal cual somos, quedaríamos fulminados en un segundo. Pero nos ve a través de la gracia, del amor, de la misericordia. Nos ve a través del sacrificio de la cruz. Y es allí donde el Espíritu Santo constantemente dice que Él redarguye. Él es como aquel que nos va diciendo, che, mirá, te está chingando, está tan lejos, está errando mal. Para que podamos llegar a esa estatura de la plenitud del Señor Jesucristo. Solo podemos vivir en santidad si vivimos en su verdad. Evangelio según San Juan. Así a los músicos que puedan pasar. Si no, se me van a dormir ahí. 17. Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 17. El Señor Jesús, hablando de sus amados discípulos, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué les estaba diciendo Jesús en esa oración al Padre? Que los aparte en la verdad, pero los aparte en la palabra. La palabra es la verdad. ¿Cómo vamos a ser santificados si no leemos la Biblia? ¿Cómo vamos a ser apartados si no conocemos por qué o para qué? Porque usted piense y recuerde, el hombre viejo está viciado de cosas. Y esas cosas las hemos humanizado y las hemos legalizado dentro de la iglesia y de nuestras vidas. Pero Jesús fue muy puntual, incisivo en su oración, en sus amados, en sus discípulos. La verdad solo podemos encontrarla en la palabra de Dios. Dígame un fuerte amén. Decirle que está a tu lado, solamente en la palabra. Cuando leemos la palabra nos limpia porque nos hace ver la absoluta verdad. La palabra es el mismo Jesucristo hablando a nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. La palabra encarnada es Cristo, pero a menos que el Espíritu Santo esté, sería una palabra más. Por eso es el poder de la palabra, el poder de transformación. Nuestra comunión verdadera es con la palabra y a través de la palabra tendremos comunión con el Padre, con el Hijo, a través del Espíritu Santo. ¿Me va entendiendo? O sea, ¿cómo mantengo comunión con el cielo? A través de la palabra. Santifícalos en tu verdad, y la verdad es la palabra. Amén. Amén. Esta es, yo puse el parámetro de lo bueno y de lo malo, de lo que me conviene y lo que no me conviene, es la palabra, la verdad. No podemos santificarnos en prohibiciones religiosas. Por eso, a veces, ¿no es cierto?, cuando se les predica a los jóvenes y le dicen, bueno, en la iglesia te prohíben todo, no podés fumar, no podés tomar, no podés ir a bailar, no podés escuchar música, no podés, y son prohibiciones. Y a mí me gustó porque cuando yo me convertí al Señor nadie me prohibió nada, no sé usted, no me prohibió nada. Fue la palabra que me dio el convencimiento, qué es lo que me convenía y qué es lo que no. Pablo dijo, todo me es lícito, mas todo no me conviene. ¿Por qué? Porque no santifica mi vida. Entonces cuando yo comienzo a leer la palabra, comienzo a entender
esos parámetros de lo bueno y de lo malo. Pero no sirve, ¿no es cierto?, estar con un látigo. No sirve penalidades religiosas, no sirven. Porque quizás nosotros podemos frente a una congregación hacer algo, pero cuando nadie nos ve, ¿qué hacemos? Mira al que está a tu lado y decirle, por eso me senté al lado tuyo. Tener una cara de santo. Amén. Y si estás solo, diga, gloria a Dios que estoy solo. No podemos santificarnos en prohibiciones de la religión, porque no tienen poder de sustentación. La religión no se puede sustentar. No se puede. Porque no puede sostener el hombre, no lo puede sostener. Pero sí puede sostener mi vida y tu vida, la verdad. Y es el Señor Jesús por medio de su palabra. Y por último, solo en la verdad podemos ser apartados y conscientes de un tremendo propósito. Espero que podamos realmente ser santificados en esa verdad. Y que en estos días no surja una imposición, sino que realmente podamos ser conscientes de cuánto necesitamos a Dios y de cuánto necesitamos su palabra, de cuánto necesitamos caminar en la verdad de Dios, de cuánto necesitamos volver a ese primer amor, de cuánto necesitamos volver a ser genuinos a Dios. Porque quizás a mí o al que está delante, atrás tuyo, podemos ser, entre comillas, transparentes, pero Dios nos conoce. Y Dios sabe hasta dónde. Dios te conoce. ¿Cuántos me dicen amén? Yo puse, Dios quiere hacer maravillas con cada uno de nosotros. Y usted sabe que, como pastor, si Dios quiere hacer maravillas, sí. Pero solamente hay un impedimento para que Dios haga maravillas en el pueblo. Y es la decisión de nuestro corazón. Yo soy el que decido santificarme o no. Yo soy el que decido pelearla o realmente estoy tan cómodo como estoy que esto yo no lo quiero soltar, no lo quiero largar. Y es allí donde empezamos a luchar y a batallar con el Espíritu Santo. Porque Dios nos pide, como les decía el día domingo, el 100%. No quiere tu 98 o mi 99%. Si le hemos entregado el 99%, sinceramente no le dimos nada. Dios pide el todo. Dice la palabra, hijo mío, dame tu corazón. Y cuando le entregamos nuestro corazón a Dios, nuestras vidas serán diferentes. Tus sueños no serán nada comparado a lo que Dios hará. Tus metas, tus ilusiones. No te olvides que antes que vos desees las cosas, Dios las quiere ya para vos. No te olvides que tus anhelos y tus ilusiones pueden ser suplidas por Dios. Porque cuando son suplidas por nuestras fuerzas, es tan difícil. Yo te invito a que podamos ponernos de pie. Y puedas tomar la mano de la persona que está a tu lado.